Colón pensaba que en las Indias podría encontrar a las tribus perdidas de Israel. En uno de sus escritos, Colón hace referencia a la destrucción del segundo templo de Jerusalén. ¿Cristóbal Colón era judío? Respuesta rápida: no. Cristóbal Colón no puede ser judío porque sus barcos zarparon el 3 de agosto de 1492, 3 días después de que se cumpliera el plazo del edicto de expulsión. Si Colón hubiera sido judío, habría tenido que salir de España antes del 31 de julio de 1492, cuando los reyes católicos decretaron que todos los judíos debían abandonar el país o enfrentarse a la pena de muerte si se negaban a convertirse al cristianismo. El edicto de expulsión, conocido como el Decreto de la Alhambra, fue un documento histórico firmado el 31 de marzo de 1492 que ordenaba a todos los judíos a dejar los territorios de Castilla y Aragón antes del 31 de julio de ese mismo año. Esta medida fue parte de una serie de políticas de limpieza religiosa llevadas a cabo por los reyes católicos Isabel y Fernando para consolidar el cristianismo en sus dominios. La coincidencia de la expedición de Colón con la expulsión de los judíos de España ha llevado a algunos a especular sobre sus posibles raíces judías, pero las fechas y las circunstancias hacen que esta teoría sea poco probable. Además, la planificación y organización de un viaje tan significativo habría requerido estabilidad y apoyo dentro del reino, algo difícil de conseguir si Colón hubiera estado afectado por el edicto de expulsión. Entonces, ahora que hemos descartado la posibilidad de que Colón haya sido judío, quizás tenemos que hacer otra pregunta. ¿Quizás Colón era un cristiano nuevo? Ah, eso puede ser. Para poder entender esto, es necesario primero hablar un poco sobre el fenómeno de los judíos conversos o de los cristianos nuevos en España. Desde 1391 hubo numerosos ataques y conversiones forzadas de judíos en la península ibérica. Muchos judíos se convirtieron al cristianismo para evitar persecuciones, siendo conocidos posteriormente como conversos o cristianos nuevos. Estos conversos a menudo enfrentaban desconfianza y también discriminación debido precisamente a sus raíces judías, incluso si practicaban el cristianismo de manera devota. En 1391, una ola de violencia antijudía se extendió por toda España, resultando en la conversión forzada de muchos judíos al cristianismo. Estos conversos y sus descendientes fueron llamados cristianos nuevos. 100 años después, en 1492, los reyes católicos decretaron la expulsión de todos los judíos, y aquellos que no se querían convertir o irse de España iban a ser condenados a muerte. Este decreto significó que los judíos que optaron por quedarse en España tuvieron que, sí o sí, convertirse al cristianismo para evitar el exilio o la ejecución. Los cristianos nuevos se encontraban en una situación complicada. Por un lado, eran oficialmente cristianos, y se esperaba de ellos que practicaran la fe católica. Por otro lado, eran constantemente vigilados y sospechados de practicar en secreto su antigua religión, el judaísmo. La Inquisición española se estableció justamente para identificar y castigar a los falsos conversos, lo que creó un ambiente de miedo y persecución. Entonces, ¿podría haber sido Colón un cristiano nuevo? Es una posibilidad intrigante. Hay indicios que sugieren que Colón tenía vínculos con la comunidad judía y también con los nuevos cristianos. De Colón es más lo que no se sabe que lo que se sabe. Su vida está llena de enigmas y misterios que han dejado a los historiadores rascándose la cabeza durante siglos. Se acepta generalmente que Colón nació en Génova. Una de las teorías sugiere que Colón era de orígenes humildes. En ese caso, habría necesitado ocultar este hecho para ganar el apoyo de los reyes católicos. En aquella época, el prestigio y la nobleza eran cruciales para obtener patrocinio. Otros han sugerido que Colón podría haber tenido una carrera como corsario antes de su famoso viaje, o incluso pirata.
Esto podría explicar algunas de sus habilidades náuticas y sus conocimientos del mar. Otros, como ya mencionamos, sugieren que es posible que Colón fuera un cristiano nuevo, ocultando su pasado judío para evitar persecución y facilitar su ascenso en la sociedad cristiana. Estas incógnitas sobre su vida solo añaden más intriga a su historia, haciendo de Colón un personaje fascinante, que sigue siendo estudiado y debatido hasta el día de hoy. Bueno, por andar haciendo el bobo se me cayó la cámara, como acaban de ver, así que no pasa nada. Seguimos, pero aprovecho este momento para hacer una pausa publicitaria súper rápida. Voy a hablar del patrocinador de este vídeo, que soy yo, o mejor dicho, la Escuela de Judeohistoria, una academia online que acabo de crear, en donde ya hay un curso disponible, breve historia del pueblo judío, un pantallazo general, una panorámica global de la historia del pueblo judío en 24 clases, 5 horas de vídeo, más detalles en la descripción. El hecho de haber nacido en Génova, pero que escribiera en castellano, ha llevado a algunos historiadores a preguntarse por qué un genovés escribiría en castellano. Y una de las explicaciones es que quizás su familia se escapó de España debido a las persecuciones de la Inquisición y un destino común era precisamente Italia. Además, Colón tenía muy buenas relaciones con los judíos de España y también con los cristianos nuevos. Uno de sus principales patrocinadores fue Luis de Santángel, un converso y además el tesorero del rey de Aragón, que ayudó a financiar el primer viaje de Cristóbal Colón. Esta conexión sugiere que Colón tenía vínculos significativos con la comunidad judía y conversa. Además, Colón tenía un traductor llamado Luis de Torres, originalmente Yosef ben Alevi, un converso que hablaba hebreo y arameo. Colón pensaba que en las Indias podría encontrar a las tribus perdidas de Israel, y necesitaba a alguien que pudiera comunicarse con ellos. Y por cierto, otro dato curioso es que esta idea de ir a las Indias por el otro lado es típico del pensamiento judío rebuscado. Como dicen en el chiste, ustedes saben cómo un judío se rasca la oreja izquierda, no como haría todo el mundo, con la mano izquierda, es decir, así, sino con la mano derecha, pero no así, así. Estos detalles nos hacen preguntarnos por qué un genovés se rodearía de tantos conversos y judíos, y por qué llevaría un traductor en hebreo si no pensara que podría necesitarlo. Estas cosas raras añaden más sospechas sobre su posible origen judío o su cercanía con la comunidad judía. Otro aspecto intrigante sobre Cristóbal Colón es el contenido de sus cartas, especialmente las dirigidas a su hijo y a los reyes católicos. En estas cartas hay ciertos elementos que sugieren un conocimiento profundo de las tradiciones judías y de los textos judíos, lo cual era poco común para alguien que no fuera de origen judío o no tuviera una estrecha relación con la comunidad judía. En uno de sus escritos, Colón hace referencia a la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Menciona fechas y calcula el tiempo transcurrido desde ese evento hasta su presente, algo que demuestra un conocimiento detallado de la historia judía. En sus cartas a los reyes católicos, Cristóbal Colón utiliza expresiones y citas bíblicas que eran más comunes entre los judíos. Menciona a Jerusalén, al monte Sión, habla de David, de Moisés, de la reconstrucción del templo, cita profetas. Estos elementos en sus cartas han sido interpretados como posibles indicios de que Colón no solo conocía la historia judía, sino que tenía un trasfondo personal que lo conectaba con ella. Aunque estas referencias no son pruebas definitivas de su origen judío, sí añaden una capa más de misterio a su vida y a sus posibles motivaciones. Entonces, ¿Colón era o no era de origen judío? ¿Era uno de los tantos cristianos nuevos que por la época tenían que ocultar su origen? Ah, ¿están esperando que yo responda?